¿Crees que tendrá que haber una amnistía política para que haya una transición política en Cuba? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es inevitable, que es conveniente, que un régimen totalitario tan largo como el cubano, la línea entre las víctimas y los victimarios es muy tenue, porque muchas de las personas que hoy son víctimas fueron miembros del aparato represivo y en su momento participaron junto con los verdugos de la represión contra el resto del pueblo. Eso empieza a ocurrir desde el año 59, que quienes cometen grandes atropellos en el 59 luego son víctimas en el 60, y eso sigue sucediendo a lo largo de los 48 años o 49, los que vaya a durar este disparate. Por lo tanto, el pueblo cubano tiene que perdonarse a sí mismo las cosas que el pueblo cubano se ha hecho a sí mismo. Víctimas puras que nunca participaron de la represión, que nunca apoyaron el aparato, que nunca tuvieron ningún nivel de complicidad, existen, como es lógico, pero son muy pocas. Y para eso existen, y para eso hay ceremonias de perdón, como por ejemplo un gran referéndum en donde la propia sociedad vota sobre leyes de perdón general y se absuelve a sí misma de los pecados cometidos, por utilizar un término teológico. Y yo creo que eso es conveniente porque hay que partir de un punto y empezar a mirar hacia el futuro. ¿Qué papel va a tener el exilio cubano en el futuro de Cuba? Un papel limitado. El futuro de Cuba se va a dirimir dentro de la isla. Los cubanos pueden ayudar, muchos los cubanos que están exilados, pero lo que sabemos por los mexicanos que viven en el exterior, los dominicanos, los nicaragüenses, es que el rol que desempeñan en el destino del país del que proceden suele ser muy limitado. Ahora lo que va a haber es unas vinculaciones económicas muy fuertes, y como Miami está más cerca de La Habana que de Tallahassee, o Miami se convertirá, y el sur de la Florida se convertirá desde el punto de vista cubano en una especie de la gran provincia rica de Cuba, y los vínculos van a ser muy convenientes tanto para el sur de la Florida como para la isla. ¿Debería de cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba? Hay que hacer una oferta en ese sentido, generosa en el momento, hay que tentarlos hacia el cambio, y hay que hacer pequeños movimientos, y al mismo tiempo hay que poner presión también diplomática muy importante y presión política internacional para propiciar el cambio. ¿Pero qué tipo de presión, qué tipo de cambio sería aceptable? Hay que demandar, no, el cambio, hay tres cosas que se pueden hacer sin necesidad de modificar el sistema. Primero, soltar a los presos políticos, esa es la primera. La segunda, suspender los actos de repudio y los pogromos. Y la tercera es permitir, que la ley cubana no lo impide, permitir la inscripción de asociaciones políticas en un registro que existe, que les daría cierta legitimidad para que empiece a funcionar la sociedad civil en el terreno político. Esas tres cosas se pueden hacer sin necesidad de que se desplome el sistema. Y es el principio, no del cambio, es el principio de una transición que en su momento pudiera llegar, aunque no sea un cambio sustancial. ¿Qué es el efecto del comunismo a través de los 48 años en Cuba? ¿Qué legado va a dejar esto en Cuba, especialmente con su juventud? Después de 48 años, la gran mayoría han vivido solo bajo el comunismo. Bueno, dejan un grado de escepticismo muy grande en la sociedad, de indiferencia, de falta de solidaridad. Es una cosa curiosísima, los regímenes totalitarios, lejos de estimular el gregarismo y el sentimiento solidario, lo que generan una actitud contraria. Eso digamos, en el aspecto negativo de la herencia del comunismo. Es una sociedad totalmente vacunada contra la ilusión y la esperanza. No creen en que las cosas pueden cambiar para bien. Pero hay un aspecto positivo también en todo esto. El comunismo nos deja un catálogo de todo lo que hay que hacer todo lo que no se debe hacer para gobernar. No se debe marginar a los homosexuales como se hizo en Cuba, no se debe crear un régimen de apartheid como se hizo en Cuba, no se debe suprimir la propiedad privada como se hizo en Cuba, no puede haber un solo partido político porque esa es una manera de empobrecer totalmente a la sociedad.
No puede haber liderazgos como el de Fidel Castro. Hay que confiar en las instituciones y no en los revolucionarios que vienen a salvarnos. Es decir, si uno coloca si uno hace una especie de catálogo de cómo no se debe gobernar y lo mezcla todo en una máquina así, al final lo que sale por la otra punta de la máquina es Fidel Castro. Pero tú sabes muy bien que hay personas que te dicen que también este régimen ha hecho unos logros importantísimos en tanto a la medicina, los avances en la educación, etcétera. ¿Es Bueno, cierto? la medicina es probable, pero no podemos conceder que el comunismo educa, instruye, no educa, instruye copiosamente y que crea podemos conceder eso, eso no hay por qué negarlo, pero esa es la prueba precisamente, Helen, de que el sistema es terriblemente malo. Porque si sabemos, porque es algo que aprendimos a lo largo del siglo XX, si sabemos que los países prósperos y desarrollados lo son como consecuencia de que tienen un capital humano importante, bien formado y saludable, y eso es lo que explica la prosperidad de Holanda o los Estados Unidos de Inglaterra, ¿por qué ese capital humano que existe en Cuba no genera un nivel de desarrollo y de felicidad razonables? Bueno, como consecuencia del sistema. Entonces tenemos lo peor, que es una persona instruida y saludable, que vive en una casucha que se está cayendo, en la miseria más espantosa, sin ninguna ilusión por el futuro y que ha aprendido la peor de las lecciones que puede aprender un ciudadano, es que su vida siempre va a ser así, salvo que se agrave y salvo que empeore. Esa es la peor lección que puede sufrir un ser humano y esa es la consecuencia del comunismo. Entonces cuando a mí me dicen, sí, pero el comunismo educa y el comunismo crea un sistema de salud, y eso es una coartada del comunismo, pero para mí son además, y mucho más importante que eso, la prueba más evidente de que el sistema es una cosa disparatada que conduce al desastre. Tú sabes que vas a cualquier parte de Europa, en cualquier parte del mundo y ves la imagen del Che Guevara, en camisetas, en libros, en todo lo cultural. Si el legado del Che Guevara ha sobrevivido, ¿cuál va a ser el legado de Fidel Castro? Yo creo que la imagen del Che es mejor que la de Fidel, porque es una imagen vacía, de una rebeldía abstracta, que tú no sabes muy bien. El Che probablemente era peor que Fidel, desde el punto de vista ideológico, era un hombre más cruel, un hombre que cuando ya era un adolescente firmaba sus cartas como Stalin II, cuando era un muchacho. Y que fue un defensor, por ejemplo, de la agresión y de la invasión soviética a Hungría, era un estalinista. Pero deja un póster que ha sustituido a la persona real. Ese hombre con esa boina, esa mirada rebelde, qué sé yo, y una leyenda, y además como el análisis es muy superficial, pues queda como una figura positiva sin que la gente sepa exactamente. Los muchachos esos que usan la camiseta del Che no saben si era un cantante de rock, o si era un asaltante de bancos, o si era, no saben qué cosa es ese señor que tiene una boina y que tiene esa mirada fiera. En el caso de Fidel, yo creo que el haber envejecido en el poder, aquel joven de 32 años que llega al poder en el 59, a este ancianito decrépito, moribundo, que camina en sus últimas imágenes como Frankenstein frente a la cámara, eso es devastador para la imagen de Fidel Castro, que él construyó un personaje que era Fidel Castro, un tipo con una barba y qué sé yo, y trató de habitar ese personaje, pero el personaje se fue deteriorando con el paso del tiempo, se fue cayendo a pedazos y al final era solo un anciano malvado. Carlos Alberto Montaner, muchas gracias. Gracias a ti, Helen, por invitarme.